Bienvenidos a la entrevista de TN23 y como le hemos dado seguimiento, por supuesto, durante todo este día, la información de los bloqueos en diferentes puntos del país. Desde luego esto ha generado una serie de complicaciones, una serie de problemas a todo el país y en especial la economía de Guatemala. Por ello, hablamos hoy con Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Guatemala. ¿En qué afecta, Javier, estos puntos estratégicos que fueron aduanas las que ahora tomaron los maestros como punto de protesta o punto de exigir algunas demandas que ellos están hablando que le han dado al Ejecutivo? ¿Y cómo afecta a la economía del país esto? Bueno, por un lado, curioso y quiera que no, deja de ser un poco contrastante que mientras tanto, por un lado, el gobierno presentando una reforma tributaria, las personas están bloqueando la economía del país. O sea, es contrastante, por un lado queriendo más impuestos, pero por otro lado no poniendo orden donde se debe. Definitivamente afecta en lo económico, son alrededor de 44 millones de quetzales que entran de impuestos en las aduanas, que se dejan de percibir en un día, y alrededor de 227 millones de quetzales por operaciones de exportaciones, y un poco más de 300 millones de quetzales por importaciones, o sea, digamos, hablando en términos económicos y de números. Sin embargo, eso tiene otro impacto también, pone en riesgo a las personas que laboran en estas instituciones. De hecho, había amenazas de que querían quemar instalaciones, que querían agredir a los empleados. Eso es algo inaudito que no tiene ningún tipo de tolerancia. Por otro lado, también pone en riesgo, por qué no decirlo, la reputación del país en función a querer ser un país atractivo para que vengan a invertir empresas y por lo tanto que se generen más ingresos fiscales y por lo tanto se puedan generar también más empleo formal, que es lo que este país necesita, ¿no? Necesitamos ese tipo de bloqueos. Si tienen algún tipo de inconformidad, que la manifiesten como gente que tenga criterio, que tenga madurez. Claro. Y que pueda poder sentarse a dialogar, pero no es cerrando la operación económica del país y poniendo en riesgo a la población. Claro, y de hecho, Javier, estos bloqueos o estas marchas se han dado constantemente. Tenemos entendido que alrededor de lo que va del año van 33 bloqueos y que esto pues es demasiado a los 6 meses que llevamos. Y 7 generadas por el magisterio. Eso es otra cosa que es irónica, cómo se ponen a cerrar la actividad económica, qué ejemplo es para los alumnos, qué tipo de Guatemala estamos queriendo construir, bajo qué estándares de educación. Eso es paradójico y es realmente algo que molesta a la población. Ya no es cuestión del sector empresarial o de cualquier sector, es a la población en general. Ya nos tienen cansados ese tipo de situaciones y creemos que es el gobierno el que tiene responsabilidad también de poner orden en ese tipo de situaciones. Claro, de hecho, ¿ustedes creen como Cámara que no se le ha puesto atención a las demandas que han dado estas personas que bloquean, en este caso los sindicalistas del magisterio, y por ello está la reacción de llamar la atención del gobierno central, pero no se dan cuenta de lo que están afectando a otras personas que están laborando diariamente, que generan precisamente ingresos al país? Al final yo no sé si ellos mismos tienen claro qué es lo que están pidiendo, es únicamente una práctica de generar cierto caos o cierto desorden en el país. Creemos que realmente el gobierno ha establecido algunas mesas de diálogo con ellos, que esto es un fenómeno que se repite, que a veces se establecen esas mesas de diálogo, pero ellos mismos son los primeros que no cumplen con lo acordado, claro. el propio magisterio. Entonces habrá que ver un poco de profundidad. Yo sé que los problemas del país son complejos y son varios, pero lo que sí es que el gobierno tiene la responsabilidad de generar las condiciones al guatemalteco para que pueda tener acceso a su lugar de estudio, a sus lugares de trabajo, a sus lugares de salud y garantizar la certeza para que puedan venir más empresas a generar más empleo formal y más riqueza para el país. Claro, de hecho hace algunos días se escuchó de algunas empresas que iban a abandonar el país, esto a raíz de todos los problemas coyunturales que han existido en los últimos meses y que ahora se suman estos bloqueos, estas paralizaciones que de alguna manera, pues en vez de generar la inversión o en vez de generar el atractivo como país para poder invertir del extranjero hacia Guatemala, lo estamos de alguna manera haciendo a un lado. Sí, nosotros diciendo no se puede acá. Nosotros como Cámara de Industria inclusive seguiremos desarrollando eventos para atraer a inversión al país, para generar más riqueza, para generar más oportunidades de empleo. Sin embargo, también el gobierno tiene
una parte de la tarea que hacer es generar esas condiciones para que la gente pueda sentirse segura, cómoda, con un estado de ánimo optimista para salir adelante y trabajar en beneficio del país. Claro, de hecho, Javier, hay personas, como usted dice, empresas que se ven afectadas, pero también los estudiantes, los alumnos de estas regiones que se agrupan los maestros y dejan de dar clases. ¿Y qué pasa entonces con las autoridades educativas de exigirles que ellos cumplan con lo establecido en la ley, que es brindarle la educación a estos niños? Sí, no deja de ser algún tipo de similitud en términos de hacer otros tipos de actos de corrupción, ¿verdad? Aprovecharse de las estructuras del Estado para perjudicar a los jóvenes, a los alumnos del futuro de Guatemala, que son los que reciben la educación a través del sistema público. Y por otro lado, tampoco podemos dejar de perder de vista de que esto realmente en algunos casos son algún tipo de movimientos que manipulan personas, que desinforman a personas y que finalmente lo que logra son solo mantener ciertos protagonismos que viven de un sistema de generación de conflictos, de generación de acuerdos, de ese tipo de situaciones, y que probablemente nunca van a estar satisfechos porque es un modo viviente. Entonces la población creo que de alguna forma ya está cansada de ese tipo de situaciones, espera del gobierno ese tipo de certezas cabalmente, ese tipo de ambiente donde podamos trabajar en armonía, teniendo nuestras diferencias, pero trabajar en armonía y trabajar por sacar adelante Guatemala. Guatemala tiene tantas riquezas, tiene tantas cosas positivas que debemos estar pensando en cómo aportar y no solo cómo estar protestando sin generar ninguna propuesta. Claro, de hecho, Javier, ustedes como Cámara piensan que no hay un trasfondo atrás de estas personas, hay un doble interés atrás de esas personas de estar perjudicando la economía del país a cierto punto, que como las marchas no les funcionó en carreteras principales, ahora se fueron a estos puntos fronterizos para afectar no solo al empresario, sino que también a los hermanos centroamericanos que también ingresan al país de alguna manera a exportar o importar productos. Sí, bueno, no quisiéramos pensar eso, pero es imposible dejar de pensarlo, para ser sincero, porque realmente es algo tan repetitivo. 33 bloqueos en este año, ¿En 6 meses? Sí, en 6 meses, 7 de ellos generados por algunos, porque no voy a hablar del magisterio en general, para algunos dirigentes magisteriales, que pareciera que viven de eso, y así también hay otras personas que quieren mantener la conflictividad en el país, y lo vemos con mucha tristeza, porque creemos que precisamente Guatemala tiene una gran oportunidad. Estamos pasando en un proceso de transición donde lo que debemos hacer es ser mucho más propositivos, exacto, dejar de quejarnos de todo, echarle la culpa a los demás y que alguien nos resuelva nuestros problemas, y debemos ser mucho más propositivos. Podemos tener desacuerdos, podemos estar inconformes con algo, pero existen formas legales y decentes, sobre todo, sin perjudicar a los demás, y esa es la vía que deberíamos estar optando. Claro, y de hecho, Javier, como decimos siempre, el Estado tiene la culpa, pero el Estado somos todos. Todos conformamos el Estado, hasta ellos mismos que están bloqueando estos puntos estratégicos, porque así son, puntos estratégicos, que de alguna manera pues todo continúa con normalidad en el casco urbano, pero en el interior de la República todo esto se vuelve un caos. ¿Cuál sería el llamado que le haría la Cámara de Industria a las autoridades competentes que tienen la obligación de solucionar esto, y también a las personas que están bloqueando los puntos? Por un lado, a las autoridades que, bueno, ni modo que hagan cumplir la ley, que sé que mucho tema de derechos humanos y esto pues hay que tomar en cuenta, pero que hagan que se cumpla la ley. No puede ser que estos señores que están haciendo paros en la economía del país, en la actividad que genera impuestos, ingresos, empleo formal, pasen desapercibidos, y son 33 veces en 6 meses, 7 de ellos por los maestros. Tienen que tomarse algunas acciones concretas. Sentarse al diálogo, perfecto, pero también si ellos incumplen el diálogo habrá que hacer algún tipo de sanciones. Entonces el gobierno debe de ser mucho más enfático, mucho más contundente en las medidas que tenga que hacer. Y por otro lado, a estas personas, número uno, a los dirigentes o pseudo dirigentes, como se les quiera llamar, que realmente piensen antes de sus propios intereses en los intereses del país. Claro. Están haciendo un daño al país entero. Y a las personas que probablemente no conocen en profundidad de las situaciones y que se dejan manipular por algún tipo de propuestas o ofertas, que también reflexionen. Reflexionen que no deben dejarse manipular, no deben dejarse acarrear por algunas personas o por algunos pseudo dirigentes, sino que hay que actuar en conformidad a los intereses del país, que no solo se trata de interrumpir
la economía o el paso de los demás, no nos perjudican a nosotros como personas, perjudican al país. Al país en general. Es el momento de sentarnos a platicar todos, así es que... Claro, Javier, gracias por este espacio que nos da como cámara y por supuesto para que el pueblo de Guatemala se dé cuenta del impacto que tienen estos bloqueos. Y a usted, amigo televidente, le recordamos, esta situación afecta a todo el país en general, por ello hay que pedirle a las autoridades que también actúen y accionen de conformidad con la ley. Volvemos después de esta pausa.